Bueno, pues primero que nada, muy buenos días, tengan todos ustedes. Me siento muy honrada de estar aquí presentando el libro del escritor Marcelo Fabián Monjes, este libro que ustedes tienen aquí frente a ustedes, su cuarto libro, La encrucijada de la paz en Ucrania. Y para mí es un honor que Marcelo me haya invitado a participar en esta presentación y esperemos que con todo lo que nosotros podamos comentar en este momento pueda quedar muy bien explicado y presentado lo que Marcelo pues ya en esta trayectoria tan grande tiene, y bueno, pues muy honrada y gracias por estar aquí todos presentes. Entonces, bueno, pues por tercera ocasión, por cierto, ya quien me ha invitado a participar como su comentarista en esta tetralogía de todos los libros que él ha escrito sobre uno de los conflictos más complejos y desgarradores de nuestro tiempo, como lo es la guerra entre Ucrania y Rusia. A través de sus páginas, Marcelo nos conduce en una reflexión profunda, asertiva, sobre las razones que subyacen a este enfrentamiento bélico y sobre las múltiples circunstancias que han convertido el anhelo de paz en una encrucijada de orden mundial. Su mirada siempre crítica, honda y humanista nos invita a adentrarnos en el entramado político, económico y psicológico que tiene la guerra, llevándonos a las verdaderas motivaciones que se esconden en este conflicto. En su tetralogía periodística, el escritor nos permite comprender este tema abordando los factores geopolíticos, pero incluso también las consecuencias humanas y psicológicas que esta guerra ha dejado en los ciudadanos ucranianos, en las mujeres violadas, en las familias destrozadas, en los soldados de ambos bandos, hombres y jóvenes arrancados de sus hogares y enfocados a un destino de sacrificio y muerte. Como señala el autor en la página 95, retomando datos revelados por el presidente estadounidense Donald Trump, alrededor de 7,000 soldados ucranianos pierden la vida cada semana. Esta cifra tremenda nos confronta con la magnitud de la tragedia y con una humanidad que desde hace milenios parece condenada a reproducir la cultura de la barbarie, como él mismo explica. En ese sentido es mucho más que un libro sobre una guerra actual, es un espejo que refleja nuestra propia condición histórica, nuestras sombras colectivas y la necesidad urgente de una conciencia nueva que nos permita trascender el ciclo de la violencia y el desafío que implica alcanzar una paz verdadera en un mundo que parece haber olvidado su sentido más esencial, que es la vida misma. A través de sus páginas combina la investigación rigurosa con una profunda sensibilidad social y personal. Vemos cómo la paz sigue siendo una dolorosa encrucijada en el actual orden mundial. En la página 41, por ejemplo, cito: los efectos psicológicos de la guerra en Ucrania son devastadores. Termino la cita. Y la línea oficial de atención al suicida tiene miles de casos diarios. Con esto evidencia el trauma profundo que viven civiles y soldados, muchos de ellos jóvenes arrastrados al campo de batalla y que están invadidos por miedo. Además, entre los aspectos más perturbadores que analiza se encuentra el secuestro de más de 20,000 niños ucranianos por parte de Rusia, una cifra que refleja el grado de deshumanización al que puede llegar la guerra cuando el poder y la barbarie se imponen sobre la compasión. En la página 50 el autor se pregunta con fuerza y lucidez, cito: ¿qué secuelas deja la guerra en el cerebro de los niños? Una interrogante que resume el horror invisible detrás de los conflictos bélicos y que amplía en la página 51, al hablar sobre las alteraciones que la guerra provoca en la conducta, la salud física y el equilibrio emocional. Nos muestra así que los efectos de la guerra no se limitan a la destrucción de edificaciones o de una economía o sociedad, sino que se extienden a lo más íntimo del ser humano, la mente, las emociones, la memoria y el alma. Como escritor y psicoterapeuta transpersonal, este libro resonó conmigo porque en él Marcelo Monjes nos conduce a los planos profundos de la psicología y de los arquetipos culturales que han modelado la historia humana a través de milenios. En la página 78 nos confronta con una pregunta que es, a mi juicio, uno de los ejes centrales del libro. Cito:
¿Acaso todas estas son razones suficientes para terminar con la guerra en Ucrania? Esta pregunta se convierte en un pivote de reflexión. La guerra no es solo una confrontación geopolítica o económica, o un negocio armamentista, o decisiones de una élite, sino también es la manifestación de un profundo desorden psíquico y enfermo que habita en la conciencia de los líderes y de las sociedades que perpetúan el ciclo de la violencia. Así lo constató el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, cuando se refirió a cómo los problemas y el sufrimiento individual se manifiestan a nivel colectivo. En su obra, La mente patriarcal, describe la estructura psicológica que domina nuestras sociedades, basadas en el dominio, la tiranía de la razón sobre el sentimiento, la represión, la competencia y la autoridad externa impuesta por el arquetipo del padre absoluto. Según Naranjo, esta mentalidad impulsa la explotación de la naturaleza, la violencia y el desapego de las emociones y la compasión. Volviendo a el cuarto libro de Marcelo Monjes, logra conducirnos por los senderos invisibles de esta guerra que se proyectan en el mundo externo. En ese sentido, resulta revelador el capítulo La guerra de egos entre Zelensky y Putin. A partir de la página 121 nos lleva por los aspectos determinantes de los conflictos que se originan en estructuras psicológicas que definen la personalidad de los líderes y por consecuencia del destino de la humanidad. De tal forma que explica con claridad cómo el ego, ese aspecto de la conciencia, cuando se desborda, se transforma en un poder devastador. En la página 123 nos señala que tanto Zelensky como Putin manifiestan un ego inflado, lo cual constituye un obstáculo absoluto para alcanzar la paz. Desde la psicología transpersonal, esto se comprende como una desconexión con la esencia más profunda del ser, un alejamiento del alma en favor de la máscara del poder. Esa desconexión genera distorsiones que, como bien lo indica Marcelo en la página 127, se manifiestan en rasgos como la incapacidad de reconocer errores, la falta de empatía, la necesidad de validación constante, la arrogancia y la soberbia. Estos patrones que él describe con precisión revelan cómo la egolatría y la soberbia son fuerzas poderosas y activas en la dinámica de la guerra, dejando de lado la reconciliación y diálogo. Por lo tanto, la guerra se convierte en una metáfora del propio conflicto interior del ser humano, la lucha eterna entre la sombra y la luz, y nos recuerda que en las guerras se proyectan las heridas, los miedos y las frustraciones no resueltas de los líderes, de los gobiernos y de la humanidad. En la página 133 preguntas cruciales que condensan su obra. Las cito textualmente. ¿No es acaso el hecho de amenazar a toda la humanidad con una guerra atómica el acto de un soberbio que cree que, mientras la mayoría de la humanidad muere calcinada en un holocausto nuclear, él no sufrirá las consecuencias? ¿No son acaso los esfuerzos de Zelensky de tratar de involucrar a la OTAN en una guerra contra Rusia la ambición egocéntrica de alguien que no puede aceptar su propia realidad y que coloca sus intereses personales por encima de los del resto de la humanidad? Y 3, ¿no es acaso una actitud de terrible soberbia el hecho de pretender involucrar a la OTAN en una guerra con Rusia y provocar así una tercera guerra mundial con tal de no ceder el 20% de su territorio que ya lo tiene perdido? Estas 3 preguntas planteadas con claridad nos revelan una verdad. La psicología y la personalidad de los líderes que no solo determinan el rumbo de sus propias vidas, sino también el destino de las naciones y de la humanidad entera. Por su parte, en la página 134, Marcelo puntualiza: tal vez el mayor acto de soberbia y egocentrismo por parte de Putin y Zelensky es que no les importe la cantidad de muertos. Por eso, para ambos, según se puede ver, la falta de voluntad de negociar es el fin de la guerra. Por lo que desde una lectura psicoterapéutica resulta evidente que estas conductas no nacen únicamente del contexto de la guerra, sino que tienen raíces profundas en la historia personal del individuo, en las vivencias familiares, las experiencias tempranas y las estructuras emocionales que se forjan durante la infancia. Tal como lo confirma el propio análisis de Marcelo, las guerras son también la proyección de los conflictos internos no resueltos de quienes las protagonizan. Es por todo esto que esta obra trasciende y se adentra en el alma misma de la humanidad. En el capítulo titulado La visión de Zelensky de la guerra en Ucrania,
página 191. A través de esta escena hipotética en Iztapalapa, el autor muestra de forma simbólica la obstinación, el orgullo, la rigidez moralista y lo caprichoso que caracterizan la postura de Zelensky frente a la guerra, quien creció como hijo único de familia. Y en la página 193, en el capítulo titulado La visión de Putin de la guerra en Ucrania, el autor contrapone la personalidad de Putin a la de Zelensky, ofreciéndonos un retrato que explica, desde la psicología y la biografía, las raíces de su carácter. Nos recuerda que Putin fue un niño huérfano, criado en un barrio pobre y conflictivo, donde aprendió desde pequeño a sobrevivir entre la dureza y la violencia. Más tarde, su formación como agente de la KGB, que refuerza el camino personal del presidente ruso. En la página 195 nos revela la conducta de Donald Trump, y aunque Trump ha manifestado públicamente su deseo de alcanzar un cese al fuego y la recuperación de la paz, su actitud responde más que a una genuina búsqueda de conciliación a un cálculo político y económico movido por la conveniencia. Cito la reflexión de Marcelo. Trump está diciendo, ¿quieren seguir peleando? Sigan, yo mientras tanto voy a seguir haciendo negocios de una forma u otra. Y posteriormente en la página 197, los problemas psicológicos detrás de la guerra en Ucrania, induce una lectura más filosófica a la filosofía zen como punto de comparación. Desde esta perspectiva nos habla el ego, desde el ego y del miedo como raíces de la conducta humana, pero también como motores ocultos detrás de la guerra. En los capítulos finales, Marcelo nos entrega un cierre lúcido y aborda con precisión las demandas entre Rusia y Ucrania, las tensiones diplomáticas que aún persisten y los intentos de encontrar puntos de conciliación entre ambos países, así como los movimientos recientes en el escenario internacional, entre ellos la primera reunión con Donald Trump y Volodymyr Zelensky, celebrada en la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025. Sus conclusiones no solo nos sumergen en este conflicto, sino que nos invitan a mirar con otros ojos el drama de la guerra y las heridas psicológicas que dejan en la humanidad entera. A través de su narrativa, el autor nos muestra que este enfrentamiento bélico no puede entenderse únicamente desde la política o la estrategia militar, sino desde la dimensión interna del ser humano, desde la sombra de su inconsciencia colectiva y la necesidad de redimirla a través del alma humana. Así que bueno, a lo largo de sus 4 libros dedicados a la guerra entre Rusia y Ucrania, Marcelo Fabián Monjes ha construido una obra monumental, documentando los hechos y quedando como fiel testimonio de este ciclo histórico. Muchas gracias a Marcelo, a la amable audiencia, a la honorable mesa que hoy nos acompaña, y gracias a todos por estar aquí. Gracias.